Amén. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 1, y vamos a conocer las primeras 10 características de Jesucristo. Y es muy importante que siempre tratemos de ir conociendo cada vez más a Jesús, nuestro Señor, porque a veces decimos que lo conocemos, pero la realidad es que no, ¿verdad? Decía alguien en la Biblia, ustedes ya saben quién decía: de oídas te conozco, ¿no? De lejitos te conozco, pero hoy mis ojos te han visto. Lo vamos a ver con nuestros ojos espirituales, ¿verdad? Y vamos a ver Hebreos capítulo 1 del verso 1 al 4. Hebreos 1 del 1 al 4. Dice así la palabra del Señor: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Amén. Vamos a ver ahí 10 características de la personalidad de Jesucristo, ¿verdad? Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Aquí la introducción es que Dios siempre se ha preocupado por el ser humano. Y en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, se manifestaba su comunicación con la gente por medio de los profetas, por medio de los sacerdotes, por sueños y visiones. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es que tengamos una vida sana, sabia, ¿verdad?, una vida santa, y que todas nuestras actividades nos lleven a recoger frutos buenos. Ese es el propósito de Dios. Por eso siempre hablaba por medio de profetas, sueños y visiones al pueblo, ¿verdad? Pero el pueblo siempre quería resolver sus problemas en base a sus capacidades y siempre vivía en rebelión a Dios, ¿verdad? Por eso Dios los mandaba en cautividad, los invadían, había sequías, había guerras, había un montón de cosas, ¿verdad? Pero después de eso Dios decía: si te volvieres a mí, ¿verdad?, yo sanaré tu vida, sanaré tu tierra, sanaré tu pueblo, tu familia, todo, ¿verdad? Pero mientras sigas viviendo en lo que tú estás empecinado, más grave es el problema en el que estás metiendo. Por eso Dios siempre estaba hablándole al ser humano, al hombre, ¿verdad? Pero vamos a ver qué pasó. Hubo un cambio muy radical, ¿verdad?, desde el profeta Malaquías hasta la venida de Jesucristo. Durante 450 años Dios dejó de hablarle al hombre. Lo dejó vivir en su necedad. Lo dejó vivir en su terquedad. Es de decir: te sientes autosuficiente, no necesitas de mí, te dejo, pero vas a ver las consecuencias. Pero en su amor y misericordia dijo: no los puedo dejar así, porque en su corazón siempre hay mal. Porque en su corazón siempre está la inclinación hacia la maldad, hacia lo equivocado. Dice: entonces no es tanto la destrucción de su cuerpo, de su sociedad, de su familia, sino de su propia alma. Y dijo Dios: no los puedo dejar solos. Tengo que cambiar mi estrategia, y ahora manda a su Hijo con el mismo propósito. Dice en el verso 2: en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo. Primera característica de Jesucristo es que Jesús es la voz de Dios. Amén. Jesús es el que nos habla del amor, de la gracia, del arrepentimiento, del perdón
que salen del corazón de Dios para nosotros. Ya no usa profetas, ahora usa a su propio Hijo para traernos palabra de vida, palabra de esperanza, palabra de fe, palabra de poder. Entonces ya no usa intermediarios Dios, ahora usa a su Hijo. Entonces su Hijo es la voz de Dios. ¿Y quién es su Hijo? Dice, a quien constituyó heredero de todo. Característica número 2, Dios le ha delegado toda la creación a Jesucristo. Entonces la segunda característica es que Jesús es heredero, es dueño, es el Señor de toda la creación. Quiere decir que Él tiene control, poder, potestad sobre toda la creación. Y en la creación no nada más es el universo y el mundo, somos nosotros, es nuestra propia vida, es nuestra propia identidad. Él es dueño de aquellos de los que creemos en Él, ¿verdad? Ahora, dice en Juan 1:12, ¿verdad? Que a todos los que creyeron les ha sido dada potestad de ser llamados hijos de Dios. Porque Dios también es dueño de los no creyentes. Porque son parte de la creación. Y en el sacrificio de Jesucristo en la cruz fue por creyentes y no creyentes. Él se sacrificó por los que lo injuriaban, lo insultaban, lo menospreciaban, lo traicionaron. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es tan grande, ¿sí?, que no nada más nos abarca a los cristianos, abarca a toda la humanidad. Por eso dice un salmo que el sol sale sobre justos e injustos, ¿verdad? La diferencia es que el injusto menosprecia el amor de Dios y dice el necio, no hay Dios. Y profesando ser sabios, se hicieron necios. Y aquel hombre, aquella mujer, aquella persona que niega la existencia de Dios es el que más lo necesita, porque su corazón está vacío, su alma está vacía. Por eso la gracia de Dios es para todos, ¿verdad? Como es la parábola, ¿verdad?, de las bodas del rey, ¿verdad? El buffet, el menú, estaba para todos, ¿verdad? Y habían sido invitados todos, pero no todos asistieron. Entonces la gracia y el amor de Dios, así es, ahí está. Solamente que tenemos que tomarla. Y el que la quiere desechar, Dios lo respeta, dice, está bien, ¿verdad? Yo vine a salvar tu alma, vine a salvar tu vida, vine a enderezar tus caminos, pero quieres seguir viviendo así, yo te respeto. Por eso dice en el libro de Romanos, ¿verdad?, que Dios nos permitió a tener una mente reprobada, una mente inmunda, una mente sucia. Dice, porque así quisieron ellos, ¿verdad? Y Dios no nos impone las cosas. Dios se ofrece, ¿verdad?, por amor para que lo tomemos. Entonces, como Él mismo es heredero de todo, Él tiene poder sobre todo, ¿sí? Número 3 dice, y por quien asimismo hizo el universo. Entonces Jesucristo es el que creó todo el plan que el Padre tenía, toda la creación, ¿verdad? Dios lo pensó, Cristo lo hizo y el Espíritu Santo lo organizó, ¿sí? Entonces, en la vida, ¿verdad?, Dios nos dio la vida, el Padre nos dio la vida. Jesucristo nos da la palabra, la enseñanza, pero el Espíritu Santo es el que nos transforma, ¿verdad? A veces decimos, es que yo leo la palabra y la estudio y me meto, pero mi vida no cambia. Es que la letra no es la que te va a cambiar, es el espíritu de la letra, es el Espíritu Santo, ¿verdad? Es aplicar la palabra a tu vida. Yo creo que muchos, o todos, o la mayoría, tenemos un testimonio de cómo Dios nos ha cambiado. ¿Cuándo? Cuando nos rendimos a Él. ¿Sí? Pero a veces queremos luchar contra el mundo y contra Dios al mismo tiempo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nos pasa? Nos hundimos. ¿Por qué? Porque el único que tiene la victoria es Dios. Y Dios hizo, ¿verdad?, por medio de Jesucristo el universo. Entonces el Hijo es el que creó todo.
Y la creación de Jesús, la creación de todas las cosas, no tiene errores. Nosotros somos los que desviamos, ¿verdad?, los caminos, y por eso a veces no llegamos más que o a un callejón sin salida, ¿sí?, a un problema más grave, pero nunca llegamos a una solución. ¿Por qué? Porque la respuesta es Cristo. Amén. Por medio de su palabra, por medio de la oración, por medio del Espíritu Santo. Amén. Dice, el cual, número 4, siendo el resplandor de su gloria. Jesucristo, ¿sí?, es la gloria de Dios encarnada, ¿sí? Y la gloria de Dios es todo su poder, ¿verdad? Imagínense, si Cristo hizo todo el universo, todo lo conocido y lo desconocido, todo lo visible y lo invisible, ¿sí?, y Él es el reflejo de la gloria, o sea, no es su gloria, sino es la gloria del Padre, ¿sí? Imagínense qué poder, ¿sí?, qué majestad tan grande, ¿sí?, que nosotros podemos tener al decir, Cristo está en mí. Amén, amén. Su Espíritu está en mí. Porque cuando tú aceptas y abres tu corazón y le dices, Señor, rindo mi vida, me declaro incompetente, ¿verdad? Haz tú lo que tengas que hacer, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo entra en ti y tus pensamientos cambian, te revolucionas en la vida, ¿verdad? Y empiezas a leer la palabra y encuentras respuestas que estabas buscando. Encuentras caminos por los cuales vas a salir de esos desiertos, de esos lugares de angustia, esos lugares de dolor, ¿sí?, para salir de ese desierto e irte ahora al manantial de agua fresca, ¿verdad?, que surge del trono de Dios. Sí, pero ese camino, ¿verdad?, te lo va a mostrar el Espíritu Santo. ¿Y cuál es ese camino? Es Jesucristo. Entonces Él es el reflejo, ¿sí?, de la gloria de Dios, ¿verdad? Imagínense cuando ustedes se ven en un espejo, ¿sí? ¿Cuál es el real? ¿El del espejo o ustedes? Nosotros, ¿verdad? Entonces cuando nosotros buscamos el rostro de Cristo, no estamos viendo a Cristo, estamos viendo al Padre. Porque Él está reflejando, ¿sí?, está mostrando, ¿verdad?, al Padre mismo, ¿verdad? Sí. Por eso cuando el apóstol Felipe le dijo a Jesucristo, muéstranos al Padre, y dice, ¿todavía no entiendes? Dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, ves la imagen de Dios en ti. Aleluya. Ves la imagen de Dios en todas tus actividades, en tu vida, ¿sí? Y entonces cuando tienes la gloria de Dios, tienes el resplandor del rostro de Dios, es cuando tu vida empieza a cambiar. Es cuando tu vida empieza a tener un sentido, ¿verdad? Dice en el libro de Romanos, ¿verdad?, que a los que creen, todas las cosas les son para bien. Para los que amamos a Cristo, ¿verdad? Porque a veces no entendemos, ¿por qué estamos pasando por esto? Necesitabas pasar por ahí. El pueblo de Israel, para aprender a amar a Dios, tuvo que pasar por desiertos, por cautividades, por matanzas, por un montón de cosas, ¿eh? Hasta que comprendieron que tenían que poner sus ojos en Dios y aprendieron, ¿verdad? No todos, pero sí, la mayoría sí aprendió, ¿verdad? Entonces nosotros, al tener humildad y decir, Señor, va a sonar hasta un poquito raro, gracias por este problema, porque ahí voy a madurar. Amén. Los niños chiquitos, cuando están bebitos, ¿verdad?, ellos saben que si lloran o que si se hacen berrinche o hasta que si les das sus nalgadas, de todas maneras le vas a dar lo que quiere, ¿verdad? Vas a acabar más enojado tú que él y de todas maneras te va a ganar, se lo vas a dar, pero el niño no madura. ¿Hasta cuándo? Hasta que empieza a conocer, ¿verdad?, las disciplinas de los padres, las disciplinas de Dios.
¿verdad? Entonces, cuando Dios nos empieza a disciplinar, usa los problemas en los que nosotros nos metimos. No es el diablo. El diablo ahorita anda en Cancún de vacaciones. Nosotros somos los que nos ocasionamos los problemas, ¿sí? Nosotros somos los que tenemos la gastritis, el estrés, la angustia, el insomnio. Nosotros con nuestras broncas. ¿Por qué? Porque creímos ser sabios y tomamos decisiones que no se las consultamos a Dios. Así es. Y aún eso, Dios lo usa. ¿Por qué? Porque Dios te enseña en ti el camino de otros para que los ayudes. Aleluya. Qué tremendo, ¿no? Sí. Por eso el que ha sido borracho entiende a los borrachos. Así es. El que ha sido, no sé, golpeador, va a conocer lo que es un golpeador. Entonces Dios usa todo lo que hay en nuestra vida para bien. Amén. ¿Verdad? Por eso dice aquí que seguimos siendo el resplandor de su gloria. Y luego dice, y la imagen misma de su sustancia, número 5. Su sustancia, la sustancia de Dios, es su propia naturaleza. El Hijo no puede ser diferente al Padre, porque el Padre y el Hijo es uno solo. Entonces Jesucristo, ¿sí?, tiene la sustancia, es la misma sustancia, el mismo espíritu, la misma personalidad que el Padre. Y volvemos a la bendición. Si Cristo está en ti, tienes la sustancia del Padre. Es por eso que debemos de sentirnos y vivir con seres diferentes. Amén. Pensar de una manera diferente, actuar de una manera diferente, ¿verdad? Vivir de una manera diferente. ¿Por qué? Porque ahora el concepto de la vida que hay en nosotros no es el nuestro, es el del Padre que nos está mostrando, ¿verdad? Es la sustancia Jesucristo, es su personalidad, su identidad, sus características, su espíritu, ¿verdad? Por eso Él decía, ¿verdad? Padre, que ellos y yo seamos uno, como tú y yo somos uno. Entonces, siempre debemos de pensar que cuando nosotros nos decimos cristianos, somos también hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Y dice la palabra de Dios que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo moran en nosotros. Somos templos, somos el tabernáculo vivo del Señor, ¿verdad? Pero ¿qué debemos de hacer? Someternos a Él. Someternos a Él para que la sustancia que es Jesucristo more también en nosotros. Y eso nos transforma, nos da fortaleza, ¿sí? Ustedes piensan que a lo largo de la vida de Jesucristo, Él no estaba pensando en el fin que iba a tener. Sí, obviamente que sí, pues para eso fue enviado. Él sabía a qué venía al mundo. ¿Dejó de alimentar a la gente? No. ¿Dejó de sanar a los enfermos? O decía, bueno, los que diezman y ofrendan de acá, ¿tú de qué iglesia vienes? O no, decía, parejo, ¿verdad? Sanaba, liberaba, consolaba, enseñaba, ¿sí? ¿Por qué? Porque era más grande el propósito de Dios en él que el sacrificio y sufrimiento que iba a venirle. Sí. Fíjense algo bien tremendo. El propósito de Dios es eterno, ¿sí o no? Sí. Y el sacrificio de Jesucristo, dice la palabra de Dios, que fue una sola vez y para siempre. Entonces, ¿a qué le daba más valor Jesús? ¿Al sacrificio o al cumplimiento del propósito de Dios? Pues al propósito de Dios. Porque decía, es necesario que pase yo por este sufrimiento para que todo el plan de Dios se cumpla. Por eso a veces nosotros debemos de pensar, pues es necesario que pase por lo que estoy pasando para que el propósito de Dios se cumpla en mi vida, en mi familia, en mi nación. Pero ¿estoy dispuesto a pagarlo?
Jesucristo, cuando se iba a orar a solas, dijo: Padre, si te es posible, haz pasar de mí esta copa. Y luego recapacitó: pero no se haga lo que yo diga. No iba a estorbar el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque sabía que era necesario. Doloroso, terrible. Terrible, pero dijo: Señor, es más grande tu propósito y es eterno que lo que yo voy a pasar, ¿verdad? Número 6. Quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Quien sustenta quiere decir quien sostiene, quien fundamenta, ¿sí? Es la base, ¿verdad? ¿Cuál es la base de todo lo que dice Jesucristo? La palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que debe sustentar tu vida? La palabra de Dios, ¿verdad? Y la palabra de Dios es lo que Cristo nos habla. Por eso es que, como leímos hace rato, antes Dios hablaba por sueños, visiones y profetas. Ahora nos habla por Jesús, ¿verdad? Antes la gente, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, cuando quería saber algo, iba sobre el profeta. Dime qué te ha dicho Dios sobre esto. Subiré a ese monte, iré a esa batalla, ¿qué haré? ¿Verdad? Y el profeta pues entraba en comunión con Dios y decía: mira, Dios dice esto. Ahora el profeta está dentro de ti. Es Jesucristo. Amén. ¿Sí? Ahora ya no tienes que acudir a nadie más que a Dios. Tu relación con Dios, ¿sí?, es tu línea directa al cielo, ¿verdad? Ya no tienes que andar buscando al ungido. No, sí, Señor, necesito de ti. Necesito que me hables, ¿verdad?, que me muestres. Pero Dios nunca te va a decir lo que tú quieres oír, sino te va a decir lo que se tiene que hacer. Esa es una de las situaciones por las cuales el hombre tiene miedo de acercarse a Dios. Porque el hombre siempre quiere tener la razón. Siempre quiere tener la razón. ¿Verdad, Señor, que? Y dice: no, así eres tú, ¿sí? Preocúpate por ti, ¿sí? ¿Qué tienes que hacer, verdad? Imagínense que un día van ustedes con un pantalón blanco y unos zapatos tenis blancos bien bonitos, ¿sí? Van caminando en el campo y se encuentran un lodazal, ¿sí? Y dices: no, si paso por ahí me voy a ensuciar. Dice: voy a orarle a Dios: Señor, quita este lodazal de mi camino. ¿Sabes qué te va a decir el Señor? Dale la vuelta, amigo. ¿Sí o no? Claro. ¿Y cuántas veces oramos así? Dale la vuelta a tu problema, ¿sí? No estés chocando, ¿verdad? O si yo quiero pasar aquí al patio, ¿verdad?, y me pongo aquí en medio, y ya llevo como 15 topes y tengo la cabeza llena de chichones, y es que no he orado. Señor, ábreme una puerta aquí porque necesito pasar. ¿Qué me va a decir el Señor? Allá está la puerta, necio. No te pegues en la pared, busca la puerta. ¿Sí o no? Sí. Entonces nosotros debemos de entender que si nuestra vida está sustentada con el poder de la palabra que Dios le dio a Cristo para que Cristo nos la diera a nosotros, nuestra vida va a cambiar. Nuestras decisiones van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque Dios nunca te va a traicionar. Dios nunca te va a dejar, ¿sí? Número 7. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que Cristo, ¿sí?, dentro del propósito de Dios, ya había sido escogido como el Cordero Santo que iba a ser sacrificado por causa de nosotros, ¿sí? Y miren, algo que se ha menospreciado mucho dentro y fuera de la iglesia es el sacrificio de Jesús por cada uno de nosotros. Así es.
Eso se ha menospreciado mucho. ¿Sí? Lo vemos ya como una película, como una historia triste o bonita, no sé cómo le queda. Entonces dices, no, sacrificio es dolor, es castigo, es sangre, es muerte. ¿Sí? Y él dijo, Señor, heme aquí, sacrifícame a mí, yo soy el Cordero Santo. Ellos necesitan ser perdonados de toda su maldad, necesitan pagar el precio que tú impusiste de sangre. Señor, aquí está mi sangre, yo soy el Cordero. Entonces fíjense cómo esta otra característica nos habla del amor, pero del sacrificio y del valor de Jesucristo, porque Cristo no vino hecho Dios, Cristo vino como hombre. Sí. Y se cansaba, y comía, y tomaba su agua, ¿verdad? Y dormía. ¿Por qué? Porque era un ser humano con todas las características del ser humano. ¿Sí? Y dentro de esas características estaban sus emociones, ¿sí o no? Sí. Y sin embargo él dijo, Señor, tú lo mandaste, aquí estoy. ¿Por qué? Porque es necesario. Tengo que ser el pago justo, ¿sí? La retribución, la justificación, la redención. ¿Para qué? Para que sean santificados ellos. Para que toda su maldad, todo su pecado sea borrado con mi sangre y mi sacrificio. Entonces esta característica de Jesús nos habla de su valor, de su amor, de su sacrificio, de su entrega. Porque Él se entregó a sí mismo, ¿verdad? Yo entiendo, ¿verdad?, que quizás Dios, el Padre, dijo, hay que hacer un sacrificio. Y dejó que Jesús contestara. ¿Verdad? Otro hubiera dicho, pues ahí está Anás y Caifás, hagas a los dos, ¿no? Y al Judas de pilón, ¿no? Sí. O el César, pues era el más poderoso en ese tiempo, ¿no? ¿Y qué dijo Jesús? Aquí estoy yo, Padre. Aquí estoy yo. ¿Verdad? Entonces fíjense cómo el corazón de Jesús venció sus temores, venció sus emociones por obediencia, por amor a nosotros. Y eso es lo que nosotros no debemos de olvidar, ¿verdad? De que Él pagó con ese sacrificio terrible, ¿sí?, por causa nuestra y por los que todavía ni siquiera nacen. ¿Por qué? Porque van a nacer también en el pecado, ¿verdad? Y muchos que nos decimos cristianos, ¿verdad?, menospreciamos ese sacrificio santo que Jesús hizo por nosotros. No lo acabamos de entender, de valorar, ¿sí? Por eso dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio ¿de quién? De sí mismo. Ahora, nada más por los pecados de nosotros los cristianos, de todo el mundo. El sacrificio fue por todos, ¿sí? La diferencia es que los otros no les importó y ponen su corazón en cualquier otra creencia, en cualquier otra religión o cualquier otra filosofía o doctrina o ateísmo o dogmatismo o lo que quieran de logismo, ¿no? Como decía una vez un amigo, creo que sí se los platiqué, que él es, ¿cómo se llama? Es ateo, agnóstico ateo, no sé qué será eso, qué bueno. Y le decía, ¡qué locura de ustedes! Le digo, yo creo en alguien que sí existió. Tú quieres negar la inexistencia de lo que no existe, pues estás más loco que yo, ¿verdad? No, es que yo no necesito a Dios. Claro que lo necesitaste desde el momento que naciste. ¿Quién te enseñó a respirar? ¿Quién te enseñó a mamar del pecho de tu madre? ¿Quién te enseñó a desechar tu comida, ¿verdad?, por medio de la popoila? ¿Quién te enseñó? Pues fue Dios, ¿verdad? ¿Quién te enseña lo bueno y lo malo, el amor, el odio, lo frío, lo caliente, los colores?
¿Quién te enseña a amar la naturaleza, a sentir amorcito por un cachorrito? ¿Quién te enseñó eso? Dios. Entonces no puedes negar a Dios porque Dios se manifiesta en ti mismo en todo momento y en toda situación. Entonces Dios es tan grande, imagínense, pues, creó todo el universo como para que un polvo cósmico lo quiera negar, ¿no? En su capacidad, como decía un amigo, su capacidad craneana, ¿no? Su discapacidad. Sí. Es que así nos decía, es que mi capacidad craneana no me permite entender a ese Dios. Pues gloria a Dios no se le entiende, se le acepta y se le ama y se acabó. ¿Por qué? Porque pues ni tus pensamientos son sus pensamientos, ni sus caminos son tus caminos. Le digo, Dios es tan grande que nuestra mente no la puede captar. Así de sencillo, ¿no? Es como agarrar una hormiguita y explicarle la teoría de la relatividad. Pues ni nosotros la entendemos, ¿no? ¿Y qué te va a decir la hormiga? No, es que no creo en eso. Pues así estamos nosotros, ¿no? Bueno, ni hormigas somos, ¿no? Son más inteligentes que nosotros. Entonces por eso dice que Jesucristo efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. La octava parte, la octava característica, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es decir, al ser el Hijo de Dios, comparte el único trono que existe en el cielo, que es el trono de Dios. Como ya estudiamos, Cristo no tiene un trono. Es el trono del Padre que está compartido con el Hijo, ¿verdad? En el libro de Apocalipsis está bien claro, hay 25 tronos. El trono mayor, que es el de Dios, el de los 12 apóstoles y el de los 12 patriarcas. Pero no está el trono de Cristo, el trono del Arcángel Miguel, el trono de la Virgen de la Machincuepa. No, nomás está el trono de Dios. Y por tanto el Padre le dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia y le doy mi trono, se lo comparto. Pero fíjense algo bien interesante, se lo comparte a su derecha, a su diestra. ¿Por qué? Porque la mano diestra, la mano derecha, es la de la sabiduría, es la que hace las cosas, ¿verdad? Es la que tiene el poder, es donde está el cetro de su majestad, y es lo que le comparte a Dios, a Cristo. Entonces, Cristo viene a ser la mano derecha de Dios, ¿sí? Y dice que está sentado en la majestad de las alturas. Ahora, ¿cuál es el Cristo que está allá? El Cristo resucitado. Amén. El Cristo Hijo, ¿sí? Es el Cristo que está vivo. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios de muertos. Todo lo que está en el cielo está resucitado. No hay ningún muerto allá, ¿sí? Todos los que amamos a Cristo, todos los que buscamos la vida eterna, todos los que buscamos la cobertura de Dios, vamos a resucitar y estar allá, pero no con nuestra mente cochina, sino vamos a resucitar en el espíritu original que éramos, alabando y glorificando a Dios. Allá no vamos a encontrarnos, ¿eh? No voy a ver a mi santa abuelita y a mi comadre, no. Allá no hay hijos, no hay papás, no hay esposos, no hay esposas, no hay nada, más que eres tú, los ángeles y el Señor, con una mentalidad del reino de los cielos, no con una mentalidad de la tierra, ¿sí? Entonces dice que está sentado en la majestad, en las alturas, es decir, en el trono más alto, el trono más grande que hay, el poder más grande que es el poder de Dios, de donde surge todo el corazón de Dios. Ahí está Cristo sentado, ¿verdad? Está compartiendo el trono, ¿verdad?, del Padre, bien hermoso. La número 9, hecho tanto superior a los ángeles. Miren, la Biblia dice que en el cielo, ¿verdad?, hay diferentes tipos de ángeles y arcángeles, y hay diferentes autoridades angelicales, ¿verdad? Pero a nadie
se le ha sido llamado Hijo de Dios, más que a Jesucristo. Solamente a Jesucristo, ¿sí?, se le dio la potestad de ser superior a cualquier ángel, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que Cristo gobierna sobre todo, ¿sí?, todo lo que es el reino de Dios. Ángeles, arcángeles, serafines, querubines, todo eso está bajo la autoridad de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo heredero de todo. ¿Sí me entienden? Entonces, si nosotros, fíjense, algo bien hermoso, hemos sido adoptados por Dios, por el Padre, y dice que somos herederos y coherederos en Cristo Jesús, los propios ángeles están a nuestras órdenes, están a nuestro servicio, ¿sí? Entonces, nosotros, ¿sí?, tenemos una autoridad que nos ha sido delegada por parte del Padre si tienes a Cristo en tu vida. Y cuando digo tener a Cristo, no es de confesarlo, sino de vivirlo, de someternos a Él, ¿verdad? De hacer lo que Él nos dice, cuando nos lo dice y como lo dice. Porque a veces queremos mejorarle sus planes, ¿verdad? A veces queremos que sea un Dios que se somete a nosotros y no nosotros a Él, ¿verdad? Como platicábamos en algunas ocasiones, ¿no? Que los criminales, ¿no?, le piden a Dios o a la Virgen o a la muerte o a quien quiera a que los ayude a hacer sus maldades. O sea, pues ¿cómo, no? Señor, bendíceme para que lo que robe sea bueno y no me agarre la policía. Señor, cuida a mi hijo que fue a trabajar robando a otros. Bendícelo. Virgencita, te lo encargo. O sea, dices, espérame, ¿a quién le estás orando? ¿Verdad? Estás faltando a todos los mandamientos y preceptos que Dios nos establece en su moralidad, no en la moralidad del hombre, ¿verdad? Porque a veces una persona me preguntó, a ver, si mis hijos están muriendo de hambre y voy y robo para que coman, ¿Dios me va a castigar? Sí. No, el fin no justifica los medios. Y eres tan ladrón tú como el que roba un banco, como el que se roba un clip, como el que se queda con un cambio. ¿Por qué? Porque se llaman ladrones, rateros. Si no, imagínate, ¿no? Pues habría que tener un montón de excepciones en los mandamientos de Dios, ¿no? Como dicen en las leyes, ¿no? ¿Cuál es pecado grave y cuál no? Es delito grave. Sí, uno es delito grave y el otro no. Espérame, el delito es delito y se acabó, ¿no? Pecado chiquito y pecado grave. Si te robó con una resortera o con un cañón, pues te robó al final, ¿verdad? Pero el hombre justifica sus actividades y quiere que Dios justifique también sus actividades, y las cosas no funcionan así, ¿verdad? Por eso dice la palabra que en Dios las cosas son frías o son calientes. El sí es sí y el no es no. No hay cosas intermedias, ¿verdad? El hombre es el que lo quiere hacer intermedio. Cuando estudiamos lo de las bendiciones y maldiciones, ¿verdad?, que Dios le dijo al pueblo, súbanse sobre estos dos montes, ¿verdad? El monte de acá se van a leer todas las bendiciones y el pueblo va a decir amén. Pero los que están en este otro monte se van a leer todas las maldiciones y el pueblo va a decir amén. Pero no dijo, pero pónganse unos en medio, ¿no? Para que pues agarren de los dos lados, ¿no? Y el hombre así se quiere poner en medio, ¿verdad? Queremos que nos bendigan nuestras maldades, ¿verdad? Y dices, no, en Dios no es así. O hay bendición o hay maldición, ¿verdad? Y también como estudiamos, ¿verdad? Hay maldiciones que vienen de Dios y hay maldiciones que vienen del diablo. Las maldiciones de Dios te edifican, porque al final Dios te las corrige y te dice, ya ves, te permití que cayeras ahí, ¿verdad? ¿Para qué? Para que te vuelvas a mí. Y las maldiciones del diablo son para muerte y para destrucción, nunca te van a edificar.
¿verdad? Pero el hombre siempre quiere que Dios hasta las maldades las bendiga. Y la cosa no es así. Entonces, si nosotros somos herederos y coherederos en Cristo, estamos hechos también superiores a los ángeles. Superiores a los ángeles. Aquí el error el que se puede caer es que empieces a adorar más a los ángeles que a Dios mismo. Porque hay gente que le ora a los ángeles, ¿no? Al ángel de la guardia, al ángel de la sanidad, al ángel de la guerra, al ángel del amor, al ángel... Espérame, todos esos son servidores tuyos. El único que da órdenes allá es Dios. Sométete a Dios y Dios sabrá cómo hace las cosas, ¿verdad? Cuando Satanás le dijo a Jesús en el desierto, mira, súbete allá y aviéntate, porque la palabra dice que Dios le va a hablar acerca de ti a los ángeles para que te sostengan. ¿Qué quería que hiciera Jesús? Que tuviera más confianza en los ángeles que en Dios, ¿no? Ya imagino los ángeles con una lona abajo, así como bomberos, a ver a qué hora caía. No, ¿y qué dijo? No, espérame. También la palabra dice, no tentarás a tu Dios, ¿verdad? No me voy a meter a probar a Dios o a los ángeles. ¿Por qué? Porque mi seguridad está en Cristo. ¿A dónde podré estar que no esté Dios ahí conmigo? Si Dios va conmigo, yo no voy con Dios. Dios está conmigo. Jesús está conmigo, ¿verdad? Por eso Jesucristo dijo en uno de sus evangelios, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabía lo que había en nuestro corazón. Por eso muchos cristianos, ¿verdad?, tienen miedo al versículo aquel que dice que cuando estén enfrente del Padre les va a decir, nunca te conocí. Señor, pero yo iba a tu iglesia, yo diezmaba, yo oraba, yo servía. Sí, pero tu corazón estaba lejos de mí. Siempre buscabas respuestas por otro lado. Me dabas el tiempo que te sobraba, no tu tiempo de calidad. Menospreciaste mi palabra, menospreciaste mi oración, menospreciaste mis mandamientos. Nunca estuviste conmigo. Con tus labios me honrabas, pero tu corazón estaba lejos. ¿Sí? Es una palabra tremenda que Dios dio por medio de los profetas, ¿verdad? Habla de la hipocresía del cristianismo. ¿Cuántas iglesias y cuántas personas hipócritas se dicen cristianas, pero su corazón anda por otro lado? Por eso las sillas están vacías, porque no hay amor a Dios. No tengo nada que hacer, pues vamos a la congre, ¿no? Mira, hoy no hace tanto calor, pues vamos a la congre. Hoy no tenemos nada que hacer, pues vamos a la congre. Dice, espérame. Y cuando llegues allá que te diga el Señor, ¿sabes qué? No tengo tiempo porque hace mucho calor. Estoy ocupado con estos que sí me siguieron, ¿verdad? Eso es lo triste, ¿verdad? Las decisiones que vienen a nuestra vida van a venir de parte de Dios, no de los ángeles. Y la número 10 dice, cuanto heredó más excelente nombre de ellos, que ellos. ¿Cuál es el mayor nombre de Jesucristo? Fíjense, el más grande nombre que salió de la boca de Dios para Cristo es Hijo de Dios. Es el nombre más grande, no se lo dio a ningún ángel, ni a ningún santo, ni a ninguna santa. Es el nombre más grande que le dio Dios mismo a su Hijo, Hijo de Dios. Y luego le dijo, eres Emmanuel. ¿Para qué? Para que cuando estés en medio de la gente sepan que Dios está con ellos. Entonces, ese Emmanuel es el que vive con nosotros, ¿sí? Pero le dice, pero no nomás vas a estar ahí de dama de compañía, porque también te llamas Jesús. ¿Y qué es Jesús? El Salvador. Entonces, fíjense, tenemos al Hijo de Dios, a Dios con nosotros, que vino a salvarnos. ¡Qué tremendo! ¿Sí o no? ¿Qué otro ángel o qué otra persona tiene ese mayor nombre? Yo una vez estuve hasta pensando, ay Señor, nadie debería de llamarse Jesús, porque hasta los perros son chuchos,
Uno, todavía en mi tierra así les dicen, chucho, ¿no? Imagínate un perro decirle Jesús, ¿no? O un ladrón, un violador, Jesús. ¿Verdad? Como el hombre ha perdido, ¿verdad?, la capacidad de interpretación de los nombres, ¿verdad? En el Antiguo Testamento todos los nombres tenían un significado. Todos los nombres, ¿verdad?, de las ciudades y de las gentes, y era la gente muy cuidadosa, ¿verdad? Bueno, algunos no tanto, ¿no? Pero por ejemplo ahora la gente que le pone a las niñas Mara, y dices, ¿te caía gorda o qué, no? Antes de nacer. Pues Mara es amargura. Y así le llamaste a tu niña, amargura, ¿no? La marcó. Pues sí, ¿no? O Guadalupe, ¿no? Y dices, pues es que, pues sí, ¿sabes qué significa eso, verdad? Y hemos oído un montón de cosas. Ahí en el ferrocarril había un cuate que se llamaba Espíritu Santo. Así se llamaba, Espíritu Santo. Y dices, ¿qué? Un malandrín borrachento, ¿verdad? Entonces, nosotros que sí tenemos el conocimiento, debemos entender los nombres que Dios le dio a su Hijo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, ¿cómo se llamaba Dios, verdad? Jehová Nisi, Jehová Rafa, Jehová Jireh, ¿verdad? Todo tenía un montón de significados de la acción o del propósito de Dios con los hombres. Entonces Jesucristo seguía con ese propósito de Dios de que su nombre fuera sobre todos los nombres, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos decimos somos cristianos, ¿verdad? Cristianos viene de la palabra Cristo, ¿verdad? Y Cristo quiere decir ungido, ¿sí? No dijo somos jesuitas, ¿no? O somos Jesuses o Jesusas. No. Dice, eres cristiano, ¿por qué? Porque has recibido la unción que yo le di a mi Hijo. Entonces somos ungidos nosotros, ¿eh? Somos ungidos en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Cristo mora en nosotros. Entonces no debemos de estar viviendo en angustia, en temor, en todas esas cosas que nos atosigan. ¿Por qué? Porque tenemos la unción del Santo en nosotros. El poder está en nosotros, ¿sí? No nos tenemos que someter a las cosas del mundo. El mundo se tiene que someter a nosotros, ¿sí? El problema no es el que está dominando tu vida. Tú tienes que dominar el problema. Tú tienes que estar por encima de tus enemigos. Tú tienes que estar por encima de tus temores, de tus debilidades, de tus flaquezas. ¿Por qué? Porque el más poderoso está en ti. Y eso tiene que transformar tu vida, ¿sí? Porque tú no naciste para ser esclavo, sino para reinar en Cristo Jesús en todas tus actividades. Que el diablo se va a meter, sí, pero písale la cabeza y agárrale la cola y dile, ¿sabes qué? Desde el principio de los tiempos yo te vencí. ¿Por qué? Porque cuando tú caíste yo ya estaba en el corazón de Dios. Dios ya me tenía en sus manos, ya sabía que yo iba a aceptarlo. Así que a mí no vas a someterme a tus caprichos. No vas a destruir mi vida, no vas a destruir mi familia, no vas a destruir mi negocio. ¿Por qué? Porque no es mío. Y te quieres meter conmigo, te vas a meter con el Dios Todopoderoso. Pero cuando oímos más la voz del Malífico, es cuando nos empezamos a derrotar nosotros mismos. En la Biblia nos habla que cuando llegó un ejército extranjero y sitió al pueblo de Dios, ¿verdad? Los extranjeros empezaron a hablar en lengua hebrea, amenazándolos, ¿verdad? Y salieron unos del pueblo y le dijeron, no les hablen en hebreo porque se van a asustar. Díganos en otra cosa, ¿no? ¿Y qué dijeron? Pues eso vengo a meterles miedo, vengo a asustarles, quiero que me oigan.
Así está el demonio. Te va a hablar en lo que más temes. Te va a hablar en tus debilidades, te va a hablar en todo lo que tú tienes miedo. Ahí es donde va a meter él la palabra, es donde te va a meter el temor. Pero cuando dices, sabes que estás equivocado. ¿Por qué? Porque la situación de mi vida ya se la entregué al Señor. Sí, amén. Y me digas lo que me digas, yo no te voy a hacer caso, mejor voy a escuchar la voz de Dios. ¿Cómo? En su palabra, en la oración, ¿verdad? En los salmos, en el profeta Isaías, en el profeta Jeremías, en Ezequiel, ¿verdad? ¿Por qué esos libros? Porque son los libros de la confrontación contra los enemigos del pueblo. Sí, amén. Esos son los libros de confrontación. Una vez decía una hermana, pastor, pero ¿cómo oro contra el diablo? Le digo, tiene 150 salmos. Y si te hace falta, pues agarra a todos los profetas. Le digo, no es lo que yo te diga, no es lo que a ti se te ocurra, es lo que Dios ya estableció. Amén, amén. Por eso cuando Cristo le contestaba a Satanás, le decía, escrito está. No le dice, mira, ahorita se me ocurrió decirte esto. No, dice, escrito está. ¿Por qué? Porque todo está sustentado con la palabra de poder. Amén. Cristo sabía que lo que Dios habla, el demonio no lo puede negar, no lo puede resistir. Entonces, si tú hablas palabra de Dios, el demonio se va a ir. Se va a ir, ¿verdad? Cuando el rey David, con esto quiero ir terminando, cuando el rey David estaba en la cueva y lo empezaron a rodear, ¿verdad? El ejército de Saúl, ¿verdad? Un montón de gente. ¿Qué hizo David? ¿Se puso borracho? No, ¿Hizo un agujero y metió la cabeza? tampoco. Escribió salmos. Escribió salmos. Yo te aseguro que cuando acabó de escribirlos ya ni se acordaba que tenía miedo. Entonces, ¿por qué los escribió David? Porque Dios se los reveló. ¿Sabes para qué? Para ti y para mí. Así es, amén. Porque sabía que íbamos a pasar lo mismo. No te metas en una cueva cuando veas problemas. Busca la gloria de Dios en tu vida. Aleluya. No te sometas a los temores de Satanás. Reclama la victoria de Dios. Porque para eso vino Cristo. Y para eso se nos da